¿estamos de acuerdo? Por eso mi introducción. Sensum siempre se ha procurado por el hecho de hacernos sensible a nuestros participantes, a modo tal de que podamos cuadrar a lo que tú has venido. No significa que no tengas el conocimiento en materia de la práctica, el desarrollo profesional, para que tú sepas que tengas que cumplir tu obligación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si bien es cierto, como lo dijimos al principio, en materia de declaración, la declaración como tal nada más es el cumplimiento de una obligación mediante la cual le informamos a la autoridad las operaciones que hemos realizado. ¿Cierto o no es cierto? Pero también le hemos informado a la autoridad las operaciones que hemos realizado a través de la contabilidad electrónica. Oye, pero yo no he presentado la contabilidad electrónica, sin el perfil no perfil. La situación es que hay una obligación que tenemos que cumplir, que si no la hemos cumplido en este momento tendremos que voltearnos a ver las disposiciones relativas en materia de contabilidad electrónica, revisarlas y darle cumplimiento a la obligación, porque el cliente que nos ha contratado pues nos está diciendo que que le apoyemos a cumplir con todas las obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? En este momento ya otra aportación, digámoslo así, tengo que ponerme a trabajar en contabilidad electrónica para que hacer todo lo necesario. Si no soy yo, la gente que está haciendo la operación, o si soy yo, tengo que echarle las ganas para cuadrar la información, hacer mi archivo encriptado y enviarlo, porque tengo que cumplir esa obligación. ¿Qué personas no llevan contabilidad electrónica? Nada más para efectos de tenerla fresca. Asociaciones religiosas, algunas personas morales con opción de acumulación de ingresos, los sindicatos y organismos. Los demás, todos. Y eso va en el sentido de decir, señores, se entiende que nuestra declaración anual es sería el último informe que le entregamos a la autoridad después de haber cumplido con todas las demás obligaciones. ¿Desde cuándo debemos de llevar la contabilidad electrónica? Desde 2004, 2014. Se quedamos exentos, 2015, 2016 y sigue la obligación. Y si alguien quitó la obligación de presentar la contabilidad electrónica y fue ayer, a lo mejor yo no me he enterado. Si es que fue ayer, yo no me he enterado. O sea que tenemos esa obligación. Señores, ¿qué tendríamos que presentar primero? ¿Mi contabilidad electrónica o mi declaración anual? ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que revisar esa contabilidad electrónica. ¿Qué implica, entre otras cosas, la revisión de la contabilidad electrónica? No solamente hablar de los conceptos, sino saber si de entrada mi sistema es capaz de emitir los reportes necesarios para que estos sean encriptados y enviados en el sistema correspondiente y darle cumplimiento a la contabilidad electrónica. Ahora bien, a manera de repaso, y esto viene mucha relación con lo que hemos platicado para efectos de migrado de la declaración anual. Tenemos que repasar qué son los activos, ¿sí? Porque esos activos es importante que conozcamos esto para efectos de mi declaración anual. ¿Por qué? Exactamente, porque va de la mano, pero vamos del punto de vista en el sentido de decir, oye, ¿qué tiene que ver mi norma de información financiera de activos fijos? Es que tus activos fijos tienen que estar registrados correctamente en el estado financiero. El estado financiero va a estar adecuadamente, lo tendrás que analizar, lo informaste con tu contabilidad electrónica, será tu base para efectos de tu declaración anual. Perfecto, cumple conforme a tus normas de información financiera, los has registrado correctamente los apartados. En el curso pasado, uno de los participantes, ¿cómo nos reímos? Porque él insistía que el catálogo de cuentas propuesto por el SAT, ya contenían las normas. Ajá, no, exactamente. Él decía que el catálogo de cuentas del SAT no servía. Como lo están grabando, no lo voy a decir como él lo pensó. Como dicen aquellos comediantes, y eso para no echar de cabeza a Bruno, ¿no? El caso es que él decía, el catálogo de cuentas que propone el SAT es impráctico, no sirve. Yo le diría, creo que
tenemos que detenernos un poquito para ver cuál es el sentido de ese catálogo de cuentas y si tiene relación con otros aspectos legales. Porque nosotros cuando estamos hablando desde el punto de vista de cumplimiento de obligaciones, tenemos que ver a qué se hace referencia. El catálogo de cuentas facilita a los contribuyentes para efectos de ayudarles a que los registros de las operaciones se adecúen de manera razonable. ¿Por qué? Porque el SAT vio que nosotros como contadores de pronto no nos volteábamos a ver nuestras normas de información financiera para registrar correctamente los apartados correspondientes, las partidas derivadas de la operación. Si nosotros, y esto se da porque les di la plática de normas de información financiera, y en normas de información financiera queda claro que el catálogo de cuentas que propone el SAT es muy práctico para las empresas, que el problema en un momento dado era migrar la N cantidad de operaciones para adecuarlo a ese catálogo. Ese era el único problema, pero tiene mucho sentido. Ahora, ese catálogo de cuenta identifica correctamente los activos, los apartados de activos. Identifica también los pasivos. ¿Qué son los activos? ¿Y por qué tienen relación en este momento? Curso de declaración anual, los activos en este momento son importantes porque de mis activos vienen efectos relativos a un ajuste anual por inflación en materia de créditos. Viene otro relativo a el manejo de mis inventarios, que pueden ser deducibles o no deducibles en el efecto de la determinación de su costo. ¿Estamos de acuerdo? También viene el activo relativo relacionado con mi declaración anual. ¿Por qué? Porque los activos fijos que pueda tener o gastos diferidos deben de ser deducidos. ¿Se dan cuenta cómo son mis bases? Ahí la autoridad en ese momento, nosotros aplicamos correctamente la norma de información financiera. En la declaración va a estar correctamente presentados estos valores. ¿Cierto o no es cierto? Pasivo. Pasivo. Tenemos que también en este momento identificar conforme a la norma de información financiera que puede ser un partido virtualmente ineludible, en lo general. ¿Tiene importancia o no tiene importancia conocer estos pasivos? ¿Saber cómo se tratan? Claro que sí tiene importancia porque lo vamos relacionando. Yo tengo que conocer cuáles son efectivamente mis pasivos porque tengo un ajuste anual por inflación relativo de mis promedios de saldos de deudas. ¿Cierto? Y también puedo encontrarme que, derivado de la aplicación de las normas de información financiera, dentro de mi norma de información financiera existirá, entre otras, valores tales como anticipo de clientes que pueden estar registrados en esa cuenta, que van a tener afectación o no van a tener afectación para efectos de mi determinación de impuesto. ¿Sí? ¿Qué otras partidas en el pasivo podemos encontrarnos que debemos de presentar correctamente? Entre ellas, el mismo impuesto sobre la renta, que haya sido correctamente determinado. Capital contable, ¿por qué tenemos que señalarlo? Hace rato, ¿tu nombre? Donovan nos decía, es que quiero saber cuál es mi cuenta de capital de aportación. Perfecto, qué bueno que tienes una situación de inquietud, pero también debemos de verlo que esto va a estar relacionado. Todas las aportaciones que una entidad haya recibido en especie o en efectivo van a estar que formen parte de su capital contable, también van a estar reflejados ¿en dónde? En sus estados financieros. Que tenga que actualizar mi cuenta de capital de aportación. Mi referencia no van a ser datos estimados o inventados. Mi referencia desde el origen del registro contable de la empresa. ¿Qué ha pasado? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay sociedades mercantiles que no tienen actualizados sus registros. Hoy en día existe el sistema electrónico de publicaciones, en donde ahí las sociedades mercantiles ya van a poder hacer, entre otras cosas, informar todo lo que publicar, todo lo relativo a lo siguiente, convocatorias de asamblea. Y aquí caemos en el hecho de decir, sí conocemos que puede existir un sistema electrónico de publicaciones, puedo ocuparlo o no puedo ocuparlo, pero eso no implica que yo lo registre correctamente todo lo relativo a mis aumentos, incrementos, aportaciones de capital, liquidaciones, operaciones, autorizaciones de estados financieros que debo de estar cumpliendo, ¿cierto o no es cierto? En materia de capital contable, nos hemos encontrado en la práctica
que ha habido depósitos en las empresas en los cuales dicen, bueno, ¿sabes qué? Eso se va a convertir, te dejo, eso manéjalo como una aportación para futuros aumentos de capital. Oye, ¿y lo documentaste? Mi pregunta en este momento, dejémoslo para qué. Puedes ocupar el sistema electrónico, pero antes que eso conocer si existen aportaciones o no aportaciones y tener invitaciones, documentalos. ¿Para qué? Para que lo reflejes adecuadamente en los estados financieros y se vayan, la información que tú vas a vertir en la declaración anual sea la correcta. Como referencia, bueno, está publicado el 13 de julio de 2014. Sí vamos bien en el sentido de la relación que tiene lo que estamos comentando con nuestra declaración. Digo que es importante, sí, porque siempre nos gusta. Censo nos ha dicho hay que mejorar para que los participantes queden contentos y quieran regresar, ¿de acuerdo? ¿Bien? Ahora, ¿qué ha pasado en materia de timbrado de nóminas? Antonio da un muy buen curso de lo que es de comprobantes fiscales digitales. Me gusta cómo lo da, que pueden tomarlo, sería excelente. Pero en materia de lo que es el timbrado de nóminas, como lo platicamos hace rato, ¿ya revisaron ustedes su nómina para efectos de su declaración anual? Oye, ¿por qué tienen que revisar? ¿Ya hicieron su análisis? ¿Ya emparejaron todo su registro contable con sus nóminas, sus sistemas de nóminas y el timbrado? Tenemos que cotejar todo el entero de estas. Ha sido correcto. Si ya lo que hemos determinado como entero ha sido correctamente pagado. En alguna ocasión una empresa me invita a colaborar con ellos y me dice, Carlos, resulta que hemos llevado a cabo el cierre, pero resulta que desde hace un año el contador pues, ya no viene. Y no lo hemos localizado, ¿no? Ah, me parece bien. Oye, pero ¿qué quieres que te haga? Pues mira, necesito dos cosas. Primero, que me ayudes con la contabilidad del año. Que me ayudes con la presentación de la declaración anual. Y si me gusta tu trabajo, pues a lo mejor me sigues ayudando con todo lo que el contador no hizo. Boceto general del cliente, ¿no? Entonces le digo, bueno, está bien, perfecto, te ayudo con todo gusto, pero aquí el punto muy sencillo es, ¿me permites revisar qué información tienes? Y una de las cosas que uno tiene que hacer es ver si la entidad tiene, entre otras cosas, que su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales al corriente. Lógico fue que la obligación de opinión de cumplimiento, me permiten consultarlo, oye, pues es que eso yo no la he visto. Pues para mis adentros, qué bueno que tienes una operación y que no tienes clientes que manejan ciertos clientes y proveedores que manejan cierta relación con ellos en donde te obligan a ti a que si tú no eres un tipo que estás actualizado, te evitan de entrada, ¿no? Entonces nos encontramos con que sí habían presentado sus declaraciones y lo que me sorprendió es que las del impuesto de la renta, las del IVA, estaban presentadas, pero traía pendientes las de retenciones. Y le pregunto, oye, ¿qué pasa con estas declaraciones? Ah, ¿qué crees? En los últimos años con el contador, pues ya sabía yo que antes de presentar la declaración anual, todo lo que eran las retenciones, él me daba un número y yo le decía que la mitad, y la mitad era lo que pagábamos de retenciones, ¿no? Le dije, mira, te voy a poner una cosa muy sencilla, o sea, yo te voy a hacer, qué bueno, ¿quieres que te actualice? Dadas las características de lo que te escucho hablar, a mí lo que me gusta, cuando tomo un cliente, no me gusta llevar contabilidades mensualmente, porque de pronto te quitan más tiempo de lo que es el respeto a tu trabajo, bien lo decía la contadora, ¿tu nombre? Lourdes Mendoza. Lourdes Mendoza, para después cuando lo graben te cite, ¿no? No, Lourdes bien lo decía, que de pronto el cliente no valora nuestro trabajo. Y a mí me gusta agarrar un cliente que tenga un problema de 12 meses, te actualizo, y hacer un contrato mediante el cual no empiezo si no recibes un anticipo relativo a lo que vas a cobrar por 12 meses y te pagan. Porque si no le pago un contador durante un año, pues imagínate el riesgo que tú tienes de presentarle un servicio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, mira, de entrada tienes este problema, y tienes problema no solamente por el año que te voy a registrar, tienes problema por otros periodos. ¿Lo vas a corregir o no lo vas a corregir? Y ahí entramos en el sentido de
prefiero mi tranquilidad o dinero para comer, pues de pronto sí tengo que... ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay que saber qué tipo de relación vas a hacer con el cliente. Le faltaban timbrar. Bueno, entonces tienes que hacer un rearmado de información para determinar los impuestos. Y me dices, oye, cuando le sacas el dato, ¿eso es lo que tengo que pagar? Digo, pues eso es lo que tienes que pagar, porque es una nómina, es un sistema, es el impuesto, son las tablas. ¿Qué creen que me dijo? Y estábamos comiendo. Y se le sale y dice, y no encuentro el otro contador. Pues el otro contador es el otro contador, ¿estamos de acuerdo? Pero estos son los datos. Lo que le decimos, lo que estaba comentando Lourdes. Yo le felicito, qué bueno que le entregue la información, que lo valore o no lo valore. Pero al señor ya no le diste nada para que le sorprenda después. Ya, a estas alturas, ¿ya revisaron sus comprobantes y sus comprobantes de nómina? ¿Sí? Qué bueno. Ahora, también, para efectos de mi llenado de declaración anual, aunque no parezca, siempre va a ser importante llevar a cabo la revisión del proceso de emisión y recepción para su registro. ¿Qué quiero decir con esto? E insistimos en este momento. Cuando damos el curso de declaración anual, nos damos cuenta de que muchos contadores lo único que hacen es recabar información, sacan la balanza de comprobación y sobre la balanza de comprobación se ponen a meter datos, ¿no? Empiezan a buscar información adicional cuando sale un impuesto a cargo. Ah, sí, checar todo. ¿Cierto o no es cierto? Se ponen a revisar en ese momento. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Tu nombre? Mónica, ¿Por qué lo has hecho? porque quizás en algún momento o en algún dato hubo un error o alguna captura mal, no sé, algo. Y entonces a checar todo y encontrar la diferencia, ¿no? Ella se pone en la parte de decir, yo como contador a lo mejor registré algo mal. Pero la realidad es que a veces de pronto el empresario no entiende que es su declaración, que es el que debe de estar entendiendo que todos los procesos deben de realizarse. Yo hago una primera pregunta en este momento a ustedes que están participando en este curso. ¿Conocen los procesos de emisión y recepción de comprobantes de sus clientes? Y lo digo con O una sea, el control interno que llevan. el control interno que llevan. ¿Estamos de acuerdo? Porque hoy en día yo le doy muchas gracias a la autoridad, y se lo digo así, le doy muchas gracias a la autoridad, porque durante muchos años se notó que la carrera perdió interés en el sentido de darle el respeto que yo tuve como maestros, benditos sea donde son todos ellos, vacas sagradas, tanto como maestros como profesionales, que me enseñaron a entender la importancia del control interno. Si nosotros somos sensibles al control interno de las empresas, vamos a encontrar que de entrada ya pueden existir riesgos. Y hoy en día esos riesgos van a repercutir de entrada, en la mala interpretación de una operación, su repercusión en la presentación de los estados financieros, ya sea por una mala aplicación de las normas de información financiera, una omisión en la aplicación de las normas financieras, y también el seguimiento de esta información que llega a pasar. Ustedes, no sé si en construcción, ¿cuántos tipos de contrato tenemos? Un contrato a precio alzado, ¿estamos de acuerdo? A valores unitarios, ¿va? Pero también la forma en la cual tú vas a ir cobrando, cómo vas a ir reconociendo tu ingreso, va a ser importante que tú lo vayas reflejando. Hay ocasiones en que en el sector de la construcción nosotros lo vemos muy sencillo. Encontramos dos partidas que tienen de pronto implicaciones fiscales, si no serias y representativas. Una de esas es el hecho de los anticipos que reciben o que pagan, y de pronto se les olvida deducir. Otro es las garantías que dejan en el... ¿Cómo se dice? Para efectos de los pagos, las garantías que dejan. Ustedes saben que cuando contratan
los constructores con terceros tienen que dejar una garantía. Y dicen, bueno, pues para efectos de todos aquellos daños o vicios ocultos, en lugar de 100 millones de pesos me pagas 900 mil, te dejo 100 mil pesos y pasado un año que los vicios ocultos no tengan ninguna observación de tu parte, me pagas. ¿Cierto? ¿Cuánto debieron haber acumulado los importes totales? De ese ingreso. Por ejemplo, o sea, un contrato muy sencillo. Imagínate que has terminado ese contrato, es un contrato de obra. Tienes 4 etapas. La primera etapa es un anticipo. ¿Sí? Ese anticipo lo hiciste en el ejercicio 2017, lo recibiste. ¿De acuerdo? En tu contabilidad te quedó registrado como anticipo de cliente, 2017. En 2018 tienes que ir amortizando ese anticipo con respecto a lo que tú vas emitiendo. ¿Cierto o no es cierto? En la práctica, tú tienes que cancelar el anticipo para efectos de disminuirlo contablemente y reconocer el ingreso correspondiente, ¿cierto? Pero hay ocasiones en que la misma inercia, el volumen de operación, trae como consecuencia que el contador agarra y registra el ingreso neto, que es el monto de la factura, sin llevar a cabo el registro de la aplicación contable en el sistema. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va pasando? Ya empezamos con el vicio oculto del registro contable. Va a aparecer que va a existir anticipo de clientes que no le hemos dado matarini, y cuando queremos llegar a la declaración anual, de pronto queremos hacer, todos mis anticipos me los aviento como ingresos, cobrados o no cobrados, y empiezo a inventar cifras sin haber depurado mi contabilidad y no haber aplicado correctamente mis operaciones. 2018 tiene la peculiaridad que tras la entrada en vigor de las normas de información financiera ya tenemos que hacer un análisis de todos los contratos. ¿De acuerdo? Es importante conocer el control interno y la forma de recepción de pagos. Las garantías también, cuando entregamos garantías, recibimos los depósitos que damos, debemos ver cuál es el tratamiento, porque de lo contrario, nuestra declaración anual va a estar distorsionada. En materia de análisis de ingresos acumulables, más que repasar los temas de qué es un ingreso acumulable o un ingreso nominal, tenemos que hablar de ciertos temas en particular. Esto, en el boceto general de nuestra declaración anual, de nuestro llenado, nosotros antes de poner los datos de la información tenemos que recapitular, tenemos que revisar. Recuerdan que en ese momento tenemos un listado de papeles. Ahora, la pregunta es, ¿ya sabemos cuál es la diferencia entre mis ingresos nominales y mis ingresos acumulables? ¿Los tengo plenamente identificados en mis papeles de trabajo, en mi contabilidad? ¿Cuáles son mis ventas o ingresos contables? ¿Son los correctos? ¿La materialidad de las operaciones está debidamente soportada? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los otros ingresos para efectos de personas morales? Las fechas de acumulación. Hay ocasiones en que llega la declaración anual y volvemos al punto que estábamos comentando con Mónica, ¿verdad? Mónica decía, vemos un impuesto alto. En ese momento lo atacamos y vemos que lo primero que hicimos mal fue no entender cuánto era la fecha de acumulación de los ingresos. Corremos con muchos riesgos. Ingresos acumulables para efectos de pagos provisionales y no son ingresos. En particular, estaríamos hablando de que, si bien es cierto, nosotros quisiéramos ver un concepto de ingresos acumulables en las disposiciones fiscales vigentes, no hay un ingreso como tal. Habla de los ingresos relativos que pueden percibir las personas por la prestación de servicios, por ventas y por otro tipo de supuestos. Ahora, en materia general, los ingresos nominales nos van a servir para efectos de los pagos provisionales. Antes de llevar a cabo la declaración anual, y aquí yo siempre hago esta pregunta cuando estamos en el curso, ¿han revisado sus pagos provisionales? ¿Por qué es importante revisar los pagos provisionales?
¿Qué sería importante? Porque tiene la evidencia de lo que hemos... Efectivamente estado cobrando en primera instancia, ¿cierto? Pero a veces no solamente por lo que cobras. Pequeño detalle, y aquí la parte de ingresos nominales, que también tiene que repercutir, lo decíamos hace rato. ¿Cuándo se genera un ingreso para efectos de la ley de impuesto a la renta? Cuando se presta el servicio, ¿Mm? cuando se presta el servicio, hay un CFDI. ¿Y? ¿Se recibe el bien? ¿O? Se paga. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros cuidamos, nos volteamos con el cliente para saber en qué posición se encuentra. Hay ocasiones en que hay ingresos que los clientes perciben y no los registran para pagos provisionales y votan en la declaración anual. Entonces tenemos que detenernos. A veces en la misma revisión de nuestros pagos provisionales, si empezamos a ver control interno, identificamos ingresos nominales que tarde o temprano van a estar reflejándose o debieron documentarse o reflejarse en la declaración anual. ¿Alguien tiene dudas en materia de lo que son los ingresos nominales y acumulables? ¿Cómo lo identificas si es un ingreso nominal o acumulable? No, se entiende que todos tus ingresos van a ser acumulados. La única diferencia de tus ingresos acumulables y tus ingresos nominales va a ser en lo general, principalmente dos aspectos. Uno, es en este caso si existiera para efectos de tu como ajuste anual por inflación, existiera un ajuste acumulable. Ese ajuste acumulable se deriva de un cálculo derivado de los saldos promedios que tú tengas en el año, que va a ser una partida en conciliación fiscal que vas a acumular. Si no tuvieras ese efecto y tuvieras en tu cálculo de ajuste anual, tuvieras un ajuste deducible, tus ingresos nominales y tus ingresos acumulables serían los mismos, ¿cierto? Posiblemente si te encuentras con algunos factores de intereses reales y diferencias en UDIs, podrás tener alguna variación que te pueda repercutir en tus estados financieros en cuanto a lo que son ingresos nominales. Pero la realidad es que tus ingresos nominales y acumulables, la única diferencia general sería tu ajuste anual acumulable. ¿De acuerdo? Ahora, esta ventas o ingresos para efectos contables, como es importante que lo toquemos. ¿Por qué? Porque en nuestra declaración anual, cuando lo veamos, vamos a encontrarnos con dos aspectos importantes. En el llenado de la declaración anual debemos de poner todos nuestros ingresos reales, ¿cierto o no es cierto? Y la primera pregunta sería, tendríamos que poner ingresos en base a qué. Y la segunda es, ya identificamos qué tipo de ingresos tenemos, si son con partes relacionadas y no relacionadas. Pues lleguemos a la primera pregunta, ¿qué tipo de ingresos tenemos que poner? Aquellos que en primera instancia estén reflejados en nuestra contabilidad conforme a nuestras normas de información financiera. ¿Cierto o no es cierto? Y luego, ¿tenemos partes relacionadas o no tenemos partes? ¿Ustedes han presentado declaraciones anuales en donde haya partes relacionadas y partes no relacionadas? O sea, tienen la fortuna de tratar con clientes que solamente trabajan con partes no relacionadas. Sí, ¿Sí? pero bueno, en ocasiones. ¿Eh? Por ejemplo, si el socio presta el mismo servicio a la empresa, por ejemplo, una casa productora. Uno de los socios es fotógrafo y a él siempre lo contrata la casa productora para el proyecto. Entonces ahí es una parte relacionada. Así es, así es. Ahora, en materia de, ahorita veremos los gastos traerían ahí un apartado que serían partes relacionadas. Sectores de la construcción.
o producción, de pronto tienen sus cadenas o grupos de operaciones. Hay ocasiones en que tenemos que la empresa, tenemos a los mismos socios que forman parte de una sociedad civil que se encarga de todos los diseños. Y esta empresa les factura los diseños a la constructora, a la desarrolladora, o tienen una empresa de materiales. Entonces todas esas operaciones con partes relacionadas tienen que ser plenamente identificadas. Hay ocasiones en que en la contabilidad no están separadas, metemos todos los ingresos como tales, pero no los separamos como partes relacionadas o no partes relacionadas. Nuestras cuentas por cobrar, por ejemplo, derivadas de esos ingresos. Materialidad de las operaciones. Nosotros cuando estamos en la práctica, en el llenado de la declaración anual, y empezamos a identificar partidas, nos encontramos con el hecho de que hay ingresos importantes y relevantes. ¿Sí? ¿Cómo documentas unos ingresos? ¿Tu nombre? Fernando. Fernando, ¿cómo documentarías los ingresos? Por el servicio, lo que se está realizando, ¿no? La estimación, lo que se va a cobrar. Por el servicio, por la estimación, pero ¿qué más necesitas? Contratos. Tu soporte. Contratos. ¿Cómo registras tus ingresos? ¿Cómo los materializas? Y aquí es importante, entiéndase que desde el punto de vista de la autoridad revisora, el SAT, hay ocasiones en que tú le puedes decir, yo tuve unos ingresos porque tuve una venta de inventarios. ¿Sí? Bueno, pues está bien, perfecto. La autoridad te dice, qué bueno, tuviste un ingreso por venta de inventarios. Está la factura, está el cobro que tú realizaste. Pero, ¿qué crees? No tienes inventarios. No realizaste compra de inventarios, entonces, ¿de dónde vendes tú una factura de inventarios? ¿Sí me explicó? Entonces, esa materialidad es importante que cuando estemos haciendo la declaración anual, nosotros empecemos a preguntarle a nuestros clientes, oye, ¿tienes documentado? Si tú te dedicas a la venta, oye, bueno, perfecto, está bien, vendas al público general, tienes todas tus facturas. Oye, pero resulta que tienes a lo mejor un convenio de suministro de productos. De pronto hay empresas, no sé si a ustedes les ha tocado, que dicen, oye, yo te voy a contratar a ti, las empresas de las detallistas o las empresas de los almacenes, ellos están acostumbrados a decir, bueno, te voy a encargar, tú te dedicas a producir un lácteo, hacemos un convenio, tú me vas a dar el precio de, que a veces lo castigan, tú lo vendes a un precio de costo más un 4 o 5%, ¿sabes qué? El precio que me lo vas a dar, lo vas a descontar y casi sales con el precio de costo, ¿no? A lo mejor nada más absorbes el de distribución. Pero por colocarlo y tener flujo, tú haces un contrato con las características que sean. Pero ya tienes un contrato en donde dices, toda mi producción se la voy a asignar a cualquier cadena de preferencia. Ya hay una parte de la materialidad, ¿estamos de acuerdo? Ya tenemos también las facturas, tenemos las salidas de almacén, tenemos el registro contable. Toda esa parte de la materialidad de las operaciones de contribuyentes las debemos de cuidar para efectos de la declaración anual. Hace rato me tocaste un tema en el sentido de decir, yo tengo ingresos porque posiblemente tienes un software que lo vendes, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿cómo podrías evidenciar que tú tienes esa materialidad del software? Exacto, eso era lo que me quería preguntar. Realmente creo que lo que debe haber es un análisis o un estudio del costo de desarrollo, y creo que también por ahí debe estar la norma financiera, pero realmente no tenemos un estudio del costo de desarrollo del producto. Entonces eso es lo que quiero como tratar. Perfecto, entonces aquí estamos hablando de un caso particular, cualquier consulta causa honorarios. No, ese ejemplo es importante, porque de acuerdo derivado de ese estudio, derivado de esa oportunidad, derivado de esa interpretación de los socios, de los desarrolladores, de esa idea, se van a generar ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Pero si en este momento nosotros nos paramos y hacemos un pequeño corte de su operación, veríamos que él ya generó un producto que inclusive lo podría vender por internet, ¿estamos de acuerdo?
esa venta como tal, decimos, tenemos un software, ¿de qué es tu software? ¿Me decías de nómina? De nómina. Ok, tenemos un software exitoso en materia de control de administración de nóminas, te empata todos los contra tus registros, te hace un reporte de decir, mira, al final cuando te genera un archivo XML en donde abajo aparece una firma electrónica del desarrollador que te dice, por medio del cual te dejo la evidencia, con esto te firmo que están totalmente todas las aplicaciones de las normas en las cuales no hay ningún problema con tus timbrados, con tus nóminas, están conciliadas, todo, me contratas, aquí te lo firmo. Ese es el plus que tiene y él lo hace distinto, lo hace diferente y es un excelente. ¿De acuerdo? Igual ya está el software. El software no está más que en una máquina, ¿estamos de acuerdo? Después de haber corrido pruebas, esta es la última versión y a partir de este momento se va a comercializar. ¿Sí? Partiendo de esto, este software tuvo unos gastos de inversión, es decir, el tiempo invertido de los desarrolladores. ¿Cuánto tiempo pudo haber sido? ¿Un día, 2 días, un año? Pudo haber un estudio de 3, 4, 5 personas, ¿cierto? Y posiblemente no erogaron un solo peso. ¿Por qué? Porque son sus ideas, trabajaron y tuvieron el producto. En ese momento, ¿qué tendrían que hacer ellos? Identificar que ya está, ya tienen un producto, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que primero tendrían que hacer? ¿Se puede evaluar? ¿Se puede evaluar? En primera instancia evaluarlo, ¿no? Yo diría que antes de evaluarlo, primero que nada lo tendrías que estar registrando. O sea, meterlo como una patente, como una marca y hacer todo el protocolo para decir este software es mío, para que nadie se los venda, se los robe. ¿Estamos de acuerdo? Para cuidarlo. Ya tienes posiblemente un primer gasto. Ahora, ya lo puedes cuantificar y decir, ese es mi costo de investigación y desarrollo y a darle el tratamiento. Ahora, ¿en dónde lo voy a poner? Lo voy a poner como parte de la persona moral. Porque una cosa es que lo hayan creado personas, ¿estamos de acuerdo? Pero no pertenece a nadie. Luego entonces, ese software lo puedo aportar yo a la sociedad y darle un valor. Y esa aportación cuantificada podría estarla enfrentando contra ingresos futuros. Si yo ya estoy efectuando la comercialización de ese software, voy a tener ingresos por la licencia. ¿Qué tipo de ingresos puedo tener? Puede ser de que no le voy a dar la licencia, le voy a dar el uso de una licencia por el periodo para un usuario por un año. Entonces yo ya tengo el ingreso y ese mismo software lo van a tener 30, 40, 50 mil personas, entonces mi ingreso total elevado al año de manera mensual, ese va a ser mi ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Pues su ingreso va a ser muy grande y no va a tener gastos. ¿Qué gastos va a poder tener? Pues va a poder tener todos aquellos gastos que pueda estar acordando, en el sentido de que te voy a estar pagando a ti, desarrollador, por la idea mensualmente hasta amortizarte un costo razonable, o tendríamos que ver la operación, ¿cierto? Esa materialidad de las operaciones nosotros tenemos que entenderla, que aunque no existe propiamente un tema desarrollado en las disposiciones fiscales, es importante que la conozcamos, porque al final del día nosotros lo vivimos hoy en día. En una declaración anual, el contribuyente puede reflejar operaciones simuladas, desde las empresas que deducen a las empresas que facturan operaciones simuladas, ¿cierto o no es cierto? Entonces nosotros tenemos que cuidar a la elaboración que estén debidamente materializadas las operaciones. Decíamos hace rato, ¿en qué momento se genera el ingreso acumulable para las personas morales y que van a ser reflejados en nuestra declaración anual? Ya habíamos dicho que cualquiera de estos ingresos, a excepción del ajuste anual por inflación, entonces, el artículo 16 y 17 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice en qué momento obtenemos el ingreso. Ya lo platicamos hace un instante, lo enajenamos, lo prestamos, lo facturamos, lo cobramos, ¿sí? Y estos ingresos pueden ser en efectivo, pueden ser en bienes, en servicio, en crédito. Y caemos en el sentido del control. ¿Cuántas empresas no cobran en efectivo y cuántas empresas emiten los comprobantes fiscales digitales, no cancelan la cuenta por cobrar, le dan uso del dinero y de pronto dicen es que no lo cobré? Sí lo cobraste en efectivo, por lo tanto va a ser acumulable para efectos del impuesto. ¿No les ha pasado? Ahora,
También es importante en el sentido de identificar, de acuerdo a las empresas que tenemos, hay ocasiones en que tenemos sociedades civiles, emitiste el comprobante, pero tú como sociedad civil lo vas a acumular hasta aquello, porque es una prestación de servicios que te lo permite dar esa facilidad, ¿estamos de acuerdo? Pero para aquellas personas morales distintas no necesariamente te va a aplicar ese tipo de supuestos. Seguimos. Estoy estructurando mi declaración anual. Yo tendría que sentarme con mi cliente y hacer una revisión de sus operaciones y preguntarle, oye, ¿tuviste alguno de estos supuestos? Estamos de acuerdo que aquí no estoy diciéndole cuáles son los fundamentos de las declaraciones, de los ingresos, ¿cierto o no es cierto? Les estamos invitando a través del curso a sensibilizarles que pueden existir otro tipo de ingresos que deberían de considerar en la elaboración de su declaración anual. Hay ocasiones en que dependiendo de las características de la operación, nos encontramos con que una empresa agarró y dijo, oye, abogado, de casualidad, yo contraté un abogado para la recuperación de un crédito. Le pagué al abogado durante un año y no me dio resultados, pero llegó otro, se movió y cobró. ¿No les ha pasado? Entonces, resulta que el abogado, primero que nada, el primer abogado les había dicho, ¿sabes qué? Ya manda, cancela tu cuenta por cobrar y trátala como una deducción por incobrabilidad. ¿Cierto o no es cierto? Y luego llega el otro y lo recupera y cobra. Entonces, esa recuperación y ese ingreso que cae, que ya había sido facturado, que después dejó de ser acumulado porque se lo aventaron por reservas, lo tienen que volver a acumular en esta declaración anual porque lo han recuperado. Para efectos de las otras fechas de acumulación, como lo habíamos comentado, va a depender del tipo de entidad que nosotros estemos desarrollando su declaración anual. Y aquí me detengo. Pareciera que solamente estuviéramos hablando en lo general de las declaraciones que se van a presentar por personas morales del régimen general, pero son las únicas que van a presentar su declaración anual. Tendrían que presentarla todas, ¿estamos de acuerdo? Todas tendrían hasta el mes de 31 de marzo para presentar su declaración anual, tanto sociedades civiles, personas morales, que estemos tratando. En este caso, para quienes se dedican a la construcción, tenemos la característica de que ellos realizan estimaciones. ¿Sí? Lo comentábamos hace un rato. Hoy tenemos que cuidar que el registro y el control de los ingresos vaya a la par de lo que es el correcto registro en mis estados financieros. ¿Por qué? Porque la misma disposición nos dice, tus estados financieros tienen que estar realizados conforme a las normas de información financiera. ¿Sí? Entonces, tú tienes que cuidar que esas estimaciones estén correctamente registradas, que tengas que cuidar en qué momento se van a cobrar o son pagadas y darle la oportunidad de que se afecten los estados financieros y por consiguiente cuidar la acumulación. Hay que cuidar, como lo decíamos hace rato, cuáles son los anticipos y los depósitos que hayan sido otorgados. Lo decíamos hace rato. Podemos tener una bestialidad de papeles de trabajo. Bueno, bestialidad desde el punto de vista. Dependiendo de la empresa, podemos tener empresas que manejan una cantidad enorme de cuentas que tienen que ser analizadas para la determinación de su ajuste anual por inflación. Pero aunque tengamos eso, nos puede generar un ajuste deducible. Y por lo tanto, mis ingresos acumulables, como lo podríamos ver en el caso, van a ser exactamente los mismos que mis ingresos nominales. No tendríamos ningún problema por la acumulación. Algunas partidas que pueden afectarnos, la diferencia entre ambos va a ser
el ajuste anual, el interés nominal y las ganancias en UDIs, como lo comentamos hace rato. ¿Vamos bien? Ahora, para efectos de, así como tenemos que cuidar los ingresos que son acumulables, también tenemos que identificar cuáles son los ingresos que no lo son. Ustedes han encontrado en muchas ocasiones depósitos en las revisiones de sus contabilidades y no sabemos a qué se debe. Y por ecuanimidad, por un rato o momento de lucidez lo acumulamos. Y a lo mejor no tiene una repercusión importante, pero ¿por qué? Porque a lo mejor hablamos con empresas que tienen volúmenes de ingresos de 40, 60, 70 millones de pesos, pero hay un depósito por ahí de 500,000 pesos, de 600,000 pesos, hasta de 1,000,000 de pesos que uno de los socios aportó, porque en ese momento la empresa no contaba con flujo de efectivo. No contaba con flujo de efectivo para el pago de sus operaciones a corto plazo y lo registran. Y cometemos el error de acumularlo cuando corresponde a una aportación de capital de socios. ¿Sí? O podría ser un préstamo. ¿Qué es lo que deberíamos de hacerlo para materializarlo? Documentarlo correctamente y no acumularlo. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos bien, ¿verdad? Sí. Ya te vi más relajada, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque de pronto uno llega así como diciendo, oye, este loco que me va a enseñar, ¿verdad? Bueno, ¿vamos bien? ¿Algún comentario? Porque quisiera llegar con el... Bueno, sí lo digo. Análisis de las deducciones y requisitos. Nosotros, para efectos de nuestra declaración anual, debemos siempre de saber, así como cuidamos nuestros ingresos, tenemos que cuidar nuestras deducciones. Primero, ¿cuáles son los requisitos? ¿Ya se lo saben de memoria? Perfecto, vamos a ver si es cierto. Descripción del servicio, ¿qué es la representación de empresa? Entregas de representación. Esto en materia de lo que es la expedición de comprobantes fiscales digitales y cómo tiene implicaciones. Algunas reglas. Requisitos de deducibilidad. Es lo mismo los requisitos de los FDIs que los requisitos de deducibilidad en los comprobantes. No, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos a detener un instante. Los gastos de viaje y la parte de fechas ciertas. Ok, de entrada, general y repaso. Sencillo. Mis comprobantes fiscales deben de contar con los siguientes requisitos. Estos comprobantes, estos requisitos, generalmente, ¿quién los revisa? ¿Mande? ¿El que va a pagar? En teoría, el que va a pagar. Es que ese es el pequeño problema. Cuando estamos en un curso así, podemos encontrarnos con empresas, con una persona que viene aquí a tomar el curso, porque tiene la necesidad, porque es la persona que hace todo y lo último que hace es revisar los comprobantes fiscales. Porque trae la presión de todo, ¿sabes? Señores, recuerden, ¿sí? Si vamos a partir de que somos los que simplemente hacemos la declaración anual, a eso venimos para ayudarnos a hacer la declaración anual, vamos a imaginar que hay una persona que, en el mejor supuesto, debió haber revisado, encargado, hagan de algunos comprobantes, chequenlo y vean que cumplan con estos requisitos. Si corremos con el otro tipo de empresas que tienen a la unipersona haciéndolo todo, de todos modos agarren un comprobante y revísenlo solito. Y chequen, a ver, ¿sabes qué? Pues estas partidas ya de entrada no me las voy a meter o me las voy a jugar de que van a ser deducibles o no van a ser deducibles. Pero es otra cosa distinta. Señal, contaler número de folio, sello digital, lugar y fecha de expedición.
clave del Registro Federal de Contribuyentes, cantidad, unidad de medida. Hoy en día, afortunadamente, pues tenemos a través del SAT los catálogos correspondientes para poder verificar que así sea. Valor unitario, importe señalado, tipo de contraprestación, la forma de cobro, los impuestos, la forma en que se realizó el pago, número y fecha del documento aduanero. Aquí hay una pequeña sentencia que es importante conocer. De lo anterior se obtiene que el comprobante fiscal cumplirá la función para que fue creado, es decir, como un elemento de prueba, hablamos de materialidad, cuando contenga los requisitos de identificación necesarios, básicos, para saber quién lo expidió, a favor de quién y por qué concepto. Pues la expresión mencionada alude a los datos suficientes que informen claramente el servicio concreto que se prestó al beneficiario, ya que con ello permite conocer si se trata de una erogación estrictamente indispensable para los fines de su actividad. Podemos hacer mención de esta sentencia para demostrarle a la autoridad que así es, pero también podemos mencionarlos a nosotros todos los días de la sentencia que debemos de cumplir esto para efectos de hacerlo deducible. ¿Alguna duda de esto? ¿Han tenido problemas hoy en día con los comprobantes fiscales que reciben? ¿Qué tipo de en la práctica, o sea, por ejemplo, te dicen sí te voy a pagar y, o sea, y a la mera hora no pagan y hay que reexpedir el comprobante, o sea, ese tipo de cosas, o sea, la práctica en general. Y pues hay muchas personas que aún no entienden la parte de lo que es a crédito o que es pago en una sola exhibición, o sea, toda esta parte. O sea, aquí, inclusive ese tipo de pequeños detalles es... Bueno, aprovecho. Cuando estamos hablando ya de lo que es el análisis de ingresos y egresos, nosotros de entrada nos vamos a encontrar, hasta el año pasado podíamos encontrarnos una lista de todos los ingresos, todos los comprobantes emitidos, vamos a pensar distintos de la nómina, que en estricta teoría eran nuestros ingresos propios, ¿estamos de acuerdo? Teníamos identificados los ingresos de la nómina, pero ahora también tenemos otro tipo de comprobantes en materia de los ingresos de los recibidos, que no solamente son los emitidos por los proveedores, sino también tenemos comprobantes en los cuales aparece que no tiene valor porque simplemente es el comprobante de pago, ¿sí? Por lo tanto también, ahora la pregunta concreta sería, y esto me dio risa cuando lo platiqué, ¿el comprobante de pago tendría una afectación contable o no contable? Sí. ¿El complemento de pago? Sí, porque pues bueno, es la contrapartida de una provisión. ¿Perdón, contable? Dijiste. Sí. No, Es que fíjate que la parte esa sería delicada. Si tú me dijeras a mí, yo te diría que sí. Porque posiblemente, fíjate, tú emites, el proveedor es el que te va a emitir el comprobante de pago. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pero resulta que ¿en qué momento te emitiría el comprobante del proveedor? Ah, bueno, sí, cuando tú efectúas el pago. Cuando tú efectúas el pago, que es para él el reconocimiento de su cobro, ¿estamos de acuerdo? Y para nosotros sería el complemento documental del pago realizado. Y en ese momento tú podrías o tendrías la obligación, la pongo entrecomillado, tendrías la obligación de que cuando estás realizando el siguiente registro, a cargo al proveedor Pedro, porque imagino que todos lo hacen así, cargo al proveedor, no Pedro no porque es una persona física, ¿no? Cargo a Pipichuelo y asociados, prestó servicios para no meternos de nada de retención, pago a Pipichuelo y asociados, cargo, ¿estamos de acuerdo? Tú estás en tu transferencia electrónica, voy a pagarle a Pipichuelo, sus servicios 50,000 pesos,
más el impuesto al valor, más el IVA, vamos a pensar que no incluye el IVA, más IVA, lo que corresponde. Voy a tener que pagarle 57,000 pesos. ¿Sí? Cargo. ¿El abono contra quién sería? Contra bancos. Luego, ¿qué otro cargo tenemos que poner? El IVA, ¿verdad? Cargo, porque estamos cuidando el flujo de efectivo, vamos a poner cargo al IVA pagado con un abono al pendiente. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería nuestra referencia? Complemento de pago. Pues en teoría podríamos, antes hay gente que dice, bueno, el número de transferencia con lo que yo estoy asignando, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero también otra referencia sería el complemento de pago cuando me lo dé el proveedor. ¿Sí? O en su caso decir, bueno, pues ya no hago otro movimiento de cargo abono cero y lo meto para efectos de darle sentido a ese comprobante que estoy emitiendo. Y cuando ocupo la palabra sentido es a donde quiero llegar. Hacemos sin sentido a poner atención a los comprobantes fiscales que recibimos. Pero la realidad es que tienen esa razón. Tienen la razón de llevar un registro contable, de confirmar que los pagos. Hay ocasiones en que el emisor del comprobante de pago lo emite el mes siguiente porque resulta que le pagaste el día de hoy y el comprobante te viene el primero, el día 2 o el día 3 hasta que él reconoce el pago. Pero tú lo realizaste el día 31 y la factura que él te emitió el día primero del mes. No es que tengas problemas para efectos del IVA, puedes tener problemas para efectos de un descontrol más adelante en tu declaración. Representación impresa. Hay que tener que cuidado con la impresión. Yo admiro mucho a las empresas que hoy en día se atreven a decir no necesito imprimir los comprobantes fiscales, porque eso va a depender mucho de la forma robusta que tenga su CRP.